Así es, mi querido Alberto. Pues le damos entrada también a nuestra querida Laura Carsen, que ya está acá con nosotras y nosotros, también colaboradora de este espacio, a quien le damos la más cordial bienvenida, conductora de Hecho en América y del programa para las Américas, directora de este programa. Laura, muy buenos días, bienvenida. Buenos días Ernesto, Alberto, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto que estés aquí, Laura. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Laura. Pues Laura, tenemos precisamente a propósito del tema que vamos a abordar con Laura el día de hoy, que tiene que ver pues con el papel de la USAID, la NED y algunos organismos de Estados Unidos, organismos del Estado, del gobierno de los Estados Unidos, pues que tienen pues una importante eh, participación en materia de donaciones a organizaciones civiles, pero no solamente organizaciones civiles, también al propio gobierno de México, no solamente al gobierno federal, sino también a gobiernos estatales. Así que vamos a ver los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos un video de lo que dijo el día de ayer, más lo que se suma, lo que comentó el día de hoy. Vamos a escuchar cuál es la mirada del presidente y regresamos contigo, Laura. Y acerca de la intervención de Estados Unidos, pues es muy lamentable, pero también desde hace tiempo se ha venido dando en los cables de Wikileaks. Entonces, ¿pero qué dio a conocer este periodista, este investigador? Pues son los cables de la información secreta. Y ahí en esos cables que tienen que ver con México, aparecía que la señora Denise Dresser iba a la embajada de Estados Unidos a informar, o que pertenezca a un grupo que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos, como este grupo de Claudio X González, de la señora Casal. Pues es lo mismo. Yo lamento mucho que el gobierno de Estados Unidos no cambie su política exterior, que sigan practicando la misma política de hace 2 siglos. En este año se cumplen 200 años. Pero bueno, ya pasó tiempo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Yo no estoy tratando este asunto de manera sistemática, porque la verdad me apena. Son de estos asuntos que dan pena ajena. ¿Cómo en cuestiones fundamentales como el tratado comercial, la integración económica, comercial de América del Norte, cómo voy a tratar esos importantes temas para las naciones con el dinero que le dan a Claudio X González y a la señora Casal? O sea, es rebajarse como gobiernos y como naciones. Ojalá y pues se haga una revisión de esas políticas. Pues Laura, rescatábamos estos comentarios que hacía el presidente, porque coloca esta problemática, esto que ya cada vez lo hace de manera
más fuerte los señalamientos que hace el presidente López Obrador. Me está rebotando el audio, Leonardo, por favor. Pero aquí toca asuntos de Estado, como el Tratado de Libre Comercio, es decir, que ya no es un asunto nada más de agencias de Estados Unidos que donan, que dan financiamiento a asociaciones civiles, sino ya lo escaló a otro nivel y a otro punto, al grado de decir, no voy a entrar a dialogar sobre estos otros temas si no atiendes primero este. ¿Qué decir, Laura? ¿Qué dimensión darle a esto? Exactamente, esa es una escalación en el sentido de decir que si no se hace una revisión, un ejercicio de transparencia con estos otros apoyos, no podemos entrar en relaciones de confianza en temas centrales en la relación binacional, mencionando pues el tema más central, fundamental, que es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, eso es un desafío directo al gobierno de Joe Biden. No hemos visto una respuesta hasta ahora. Dudo mucho que vaya a haber una respuesta formal a esto. Yo creo que hay espacios en donde se van a tratar, pero el tema es que tiene razón. O sea, que tiene razón de cuestionar este tipo de apoyos que se están dando. La mayor parte de ellos, y bueno, pues son 3 categorías que podemos señalar. Primero, que son lo que llaman los programas de promoción de la democracia, que vamos a platicar en un momentito. El segundo es USAID, los programas oficiales del Departamento del Estado, que también van a organizaciones no gubernamentales y también a programas gubernamentales. Y el tercero es la ayuda al gobierno, mayoritariamente por medio de la iniciativa Mérida, que ya tiene otro nombre, pero que básicamente el modelo no ha cambiado a fondo. Es esta primera categoría que es quizás lo más preocupante, porque estos son programas, los programas de promoción de la democracia. Son programas que tienen su origen en los años 60 en el contexto de la Guerra Fría. Siempre están vinculados, históricamente están vinculados a una estrategia de cambio de régimen. Y hay que tomar en cuenta esto. En esta época se formaron y se dieron un impulso muy grande en la presidencia de Ronald Reagan, con la Ley de Asistencia Extranjera de 1983, es cuando vemos las instituciones tomar forma. Básicamente son la Fundación para la Democracia, National Endowment for Democracy, NED, como lo conocemos por sus siglas en inglés, el Instituto Internacional Republicano, el Instituto Demócrata y el Freedom House, que son algunos de los principales. Ahora se presentan, es muy difícil tener los datos sobre lo que es concretamente la ayuda a México y sus organizaciones, porque no se destacan por su transparencia. Lo que más datos hemos podido encontrar, porque llevamos décadas investigando este tema, son del NED, y son interesantes. El NED da unos 1,600 becas al año en todo el mundo. En el año 2020 fue un año particularmente fuerte. Ellos reportan 250 millones en becas para este año. Las críticas lo que dicen es que esta es una forma de organizar golpes blandos en gobiernos de distintos países, y allá está el eje de la crítica, de que son programas que impulsan divisiones, oposiciones al interior de un país en nombre de la democracia, lo cual para mí, para mucha gente, es una contradicción fundamental. Perdón, siempre también tengo el micrófono apagado. Laura, el tema aquí es que el financiamiento de agencias de Estados Unidos, ya sea la USAID u otra, han estado presentes en México. Comentaba yo ayer el caso, por ejemplo, de una
organización que también tuvo muchísima presencia en los años 60, 70, el Instituto Lingüístico de Verano, que recibía recursos justamente de lo que ahora se llama USAID, y que de una u otra forma pues han estado presentes. Y para ser claros, no sé hasta qué punto, cuál sería tu evaluación, hasta dónde han realmente influido en el quehacer, en el devenir de este país, estas agencias de seguridad, esta participación, este financiamiento, porque lo vemos claramente en otros países donde sí han tenido una participación definitiva, fuerte, durísima. En Centroamérica pues tienen prácticamente el control de muchas de las áreas que los estados distintos no cumplen. Pero en México, ¿hasta dónde esto ha realmente influido en las políticas públicas, en las políticas de seguridad, sobre todo, de los distintos gobiernos de México, Laura? Sí, Alberto, es muy difícil cuantificar el impacto, ¿no?, con ese tipo de programas. Lo que sí sabemos es que sí tiene una presencia constante en estos años, y si bien en México no se ha llevado a un punto de inflexión, como podemos citar, por ejemplo, en Bolivia en distintos momentos o en otros países, sí hemos visto un empujo constante hacia la adoptación, por ejemplo, del modelo neoliberal con los tecnócratas y los gobiernos neoliberales aquí en México. Hemos visto cómo se ha fomentado movimientos en contra de las empresas paraestatales, a favor de la privatización y el mercado libre, ese tipo de cosas. Para llegar hasta el presente, pues, está habiendo, por ejemplo, algunos proyectos que se han financiado en estos años. En el primer grupo están los proyectos que claramente están dirigidos a la oposición al gobierno de López Obrador, o algunos que preceden un poco el gobierno actual. Y estos son, por ejemplo, en el año 2019, tenemos $55,000 para Mexicanos contra la corrupción, y dice que el propósito en el rubro de acceso a la información es para combatir la corrupción sistémica y apoyar el periodismo de investigación en México, que van a hacer una conferencia, o hicieron una conferencia nacional de periodismo de investigación para desarrollar una red de contactos con periodistas, editores y medios, y después hacer un programa de capacitación para publicar historias de investigación de corrupción en todo el país. Pues sabemos que esta organización tiene un sesgo ideológico y político muy fuerte, ¿no? Entonces esto no se puede ver como simplemente un proyecto para todo el campo de periodismo de investigación. Hay otro para Claudio X González, para mexicanos, contra la corrupción, de 35,000, también de NET, otro para México Evalúa, de 2018, de 35,000, y otro para el Instituto Internacional del Sector Privado, que se llama CIPE, que es una organización internacional no nacional que promueve el capitalismo del mercado libre, bastante grande, de $269,000 para trabajar en Baja California. Muchas veces se trabajan a niveles subnacionales, con gobiernos estatales o con ONG en distintos lugares. Y ese otro fue para una investigación para mejorar el rendimiento, cuentas y transparencia en las operaciones de las empresas del Estado, pues por ahí claramente orientado a atacar a las empresas del Estado en este contexto. Ese es el grupo de fondos que hemos identificado que van a estas organizaciones de la derecha, y luego hay un grupo de fondos que van a organizaciones no tan identificadas con la derecha,
Y después, y estos son los más grandes, son lo que son como apoyos laterales en el sentido de que el gobierno, estas organizaciones están dando dinero a otras agencias del gobierno de los Estados Unidos. Y allí es más difícil saber en dónde se queda el trabajo y el financiamiento. Es importante mencionar que las organizaciones de promoción de la democracia se presentan como no gubernamentales. Son organizaciones que fueron fundadas por el gobierno de los Estados Unidos y que reciben la mayor parte de sus ingresos del gobierno de los Estados Unidos y se presentan en sus sitios web, ¿no? como organizaciones privadas. Entonces es todo un juego de palabras y de disfraces que hacen para desvincularse de la política del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, se ve y se sabe que están estrechamente vinculados. En esos otros tenemos, por ejemplo, que el propio NED dio al Instituto Demócrata unos $600,000 para fortalecer procesos políticos e instituciones democráticas en México, ¿no? Pues la democracia se construye desde abajo en su propio país, no se construye con financiamientos sesgados desde otro país, pero ese es el tipo de $500,000 que han dado vez tras vez a sus propias agencias para seguir ese trabajo y en donde realmente no tenemos un buen registro de dónde acaban estos financiamientos. Por eso, pues tiene razón también que lo primero es un rendimiento de cuentas por parte del gobierno de los Estados Unidos para decirnos qué están haciendo con estos financiamientos supuestamente para la construcción de la democracia en México, lo cual es una tarea de nosotros, las y los mexicanos. Ya, Laura Carlsen, haciendo un poquito ahí la tarea y hablando de manera más general en lo que toca a financiamientos, entrando a esta página de Foreign Assistance, Asistencia Internacional, el financiamiento a México de 2019 a 2021, por ahí tenemos una imagen, por favor, Leonardo, si me haces favor de colocarla, que es en estos 3 años, del 19, 20 y 21, el financiamiento total aquí es de $802.5 millones. Convertido a pesos, en una conversión de 21 pesos por dólar, pues nos da 16,852 millones. Y de esos el gobierno mexicano pues recibió 462 millones, poco más de la mitad, que convertido a pesos pues es 9,708.3 millones. El resto del financiamiento, que como lo estamos viendo ahí, que tiene que ver con las organizaciones civiles, pero no solamente, sino también a universidades, empresas, pues son $104 millones, 104 millones de dólares lo que recibieron estas organizaciones. Así que bueno, esos digamos que a grosso modo y en datos duros, planteado genéricamente, esa es la distribución que se ha dado. En este punto, por tanto, Laura, creo que tal vez valdría la pena, pues también porque este financiamiento, por ejemplo, a gobierno mexicano, no se refiere solamente a gobierno federal, sino también a gobiernos estatales, ¿no? Y tenemos por ahí otra imagen, Leonardo, que te voy a pedir que si podemos pasar, y que tiene que ver con el mecanismo, el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Esta imagen, por ejemplo, es extraída pues de la página web precisamente de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y ahí, por ejemplo, está USAID, que da también un financiamiento a la Comisión Nacional de Búsqueda. Así que creo que también en esta lógica, y que yo comparto contigo, que tiene razón el presidente de que pues hay que ir clarificando, y que también el posicionamiento del propio gobierno mexicano de decir, bueno, una cosa es que
en los gobiernos o universidades, gobiernos estatales o el federal, a través de sus instituciones, acepten un financiamiento para un proyecto de nación, en este caso cuando es gobierno federal o estatal, a cuando es una asociación como Mexicanos contra la Corrupción. ¿Qué decir sobre este respecto, también sobre estos financiamientos? Y que cuando uno los ve, pues tienes una suerte de contrastes, ¿no? CONACYT es otra instancia de gobierno que también ha recibido pues muchos financiamientos de USAID, NET, entre otros, ¿no? Sí, Ernesto, yo creo que la clave aquí es la transparencia, porque no podemos analizar el impacto y el efecto del financiamiento sin saber a dónde va y cómo se está aplicando, ¿no? Y no es tan fácil. Están los datos que mostraron de la asistencia así en grande, están los datos de los números de USAID, que lo que dice su página son 444 millones en 2019, 271 en 2020 y 83, pero parcialmente reportado en 2021. Lo que es interesante allá es que las principales categorías de donde está concentrado el apoyo están redacted, es decir, que no nos dicen, que el equipo de USAID decidió no dar esta información públicamente. En algunos de esos casos nosotros tenemos solicitudes de acceso a la información para tener más información como parte de Programa de las Américas y algunos otros programas que se dedican a investigar estos temas. Por lo que va de los programas de USAID, de lo poco que sabemos, pues están en el mecanismo, están con la Alta Comisión de la ONU, también han apoyado la oficina aquí en México, han apoyado otras organizaciones de derechos humanos, pero no tenemos información suficiente para saber cómo está trabajando. Y yo creo que es importante, incluso de advertir a las organizaciones que deciden trabajar con este tipo de fondos desde el gobierno de los Estados Unidos, que sí se comprometa de alguna manera su legitimidad en la sociedad. Hemos visto ya algunos casos en cuando sale esta información públicamente, se ve como no necesariamente como un títere del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, hay una relación allá con una serie de condiciones, porque sí ponen condiciones, ¿no? De dar informes de cierto tipo, a veces de cómo se tiene que contemplar y conformar el proyecto, ¿no? Pues que compromete su capacidad de ser no gubernamentales y de ser un factor realmente de la sociedad civil en la transición a la democracia en México. En otras palabras, realmente no vale la pena. Sin embargo, sí vemos que forma una parte del portafolio de financiamiento de muchas organizaciones. Por otra parte, de lo que va al gobierno en los análisis que tenemos, lo que se puede decir del financiamiento de la Iniciativa Mérida y de USAID son dos cosas. Uno, que hemos dicho antes, que la ayuda extranjera de los Estados Unidos, su función principal es promover los intereses de los Estados Unidos. Esto es abierto, ¿no? Y es algo que tiene un impacto muy fuerte en sus proyectos y su manera de funcionar en el país. El segundo es que no son muy efectivos para lo que son sus objetivos explícitos. Para poner un ejemplo, el apoyo de USAID que vimos ahora al mecanismo, a los proyectos forenses en la búsqueda de personas desaparecidas, no es nuevo. Esto inició con la Iniciativa Mérida
y no ha tenido un impacto positivo. Cada año se presenta el proyecto como si fuera a resolver el problema y no dicen ni una palabra sobre el hecho de que ya llevan años trabajando supuestamente con la misma estrategia sin tener un impacto en la expansión de la capacidad forense de identificar cuerpos, etcétera. En este caso, en el grave problema de las desapariciones. Entonces, ahí es el universo con esta dificultad de que no hay información suficiente. Si el gobierno mexicano, ya hablando con palabras fuertes de que se pone en riesgo la cooperación en otras áreas de la relación binacional, logre tener más información sobre cómo están trabajando estos financiamientos, y cofinanciamientos, porque otro punto muy sensible, por ejemplo, del dinero de la Iniciativa Mérida y el dinero en seguridad, es que básicamente financiaron y hicieron en México el sistema de inteligencia. Entonces hay un nivel de intromisión del gobierno de los Estados Unidos en el Sistema Nacional de Inteligencia en México que es también preocupante. Todo esto tiene que salir a la luz pública para restaurar la relación en términos de ayuda extranjera, en términos, más transparentes y más favorables para México. Yo nada más tendría una última pregunta de mi parte, si me permites, Laura. Un grupo de diputados del Movimiento de Regeneración Nacional promovió ayer o anunció que iba a promover una iniciativa para prohibir el financiamiento internacional a organismos de la sociedad civil. Yo quisiera pedirte tu opinión porque parece que están confundiendo las cosas, porque el que una organización como es Movimiento Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se haya convertido en opositor abierto y claro del proyecto de la 4T no significa que el resto de las organizaciones caminen por ese mismo rumbo. Y además está ahí el tema de que el financiamiento internacional y concretamente de Estados Unidos pues ha ayudado en tareas que los distintos gobiernos no han querido hacer. Nada más para recordar, no únicamente lo que he planteado de investigaciones para establecer lo que sucedió con la masacre de 72 migrantes. Freedom House estuvo apoyando por varios años al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Y ha apoyado a otras organizaciones que luchan por la libertad de expresión. Es una tarea que los gobiernos mexicanos no han querido hacer. ¿Tú crees que es una alternativa cancelar el ingreso de dinero internacional a organismos que están haciendo lo que los diputados y los senadores y gobernantes no han querido hacer? ¿O sería mejor la transparencia? ¿Qué piensas tú, Laura? Pues primero yo creo que hay que hacer una distinción entre fondos internacionales que no tengan esta historia injerencista del gobierno de los Estados Unidos, ni tampoco tienen en sus fondos, algunos de la Unión Europea, que también han sido muy importantes en ciertos avances en el acceso a la información y protección en México, ¿no? Y los que vienen del gobierno de los Estados Unidos. Yo honestamente sí creo que hay un riesgo allá. Hay un riesgo para México y hay un riesgo para las propias organizaciones que aceptan ese tipo de financiamiento. Una ley que prohíba el financiamiento desde organismos del Estado o relacionados con el gobierno de los Estados Unidos. No sé si haga falta una ley, pero sí insisto que para las organizaciones tienen que pensar 2 veces antes de aceptar este tipo de fondos, porque vienen con compromisos y que vienen desde una historia que no es una historia benigna en fomentar la verdadera democracia en los países de América Latina, ni tampoco en construir una sociedad civil independiente y con criterios críticos. Pues Laura Carsen, pues vaya que sí es un tema además, porque pues no solamente es el gobierno de Estados Unidos,
hay gobiernos europeos también, el de Alemania, el de Suiza, el de Dinamarca, el de Noruega, pues que también dan financiamientos, y sí, es un tema que creo que da mucho de qué hablar. Me parece, desde mi punto de vista muy personal, sí que están confundiendo, me parece que algunos integrantes de Morena, y además hay una desmemoria importante, porque el papel de muchas organizaciones de derechos humanos, pues nada más vamos a pensar en Ayotzinapa, sin el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, o el Centro Miguel Agustín Pro, o el Fraiba, o el Fray Juan de Larios, en Coahuila, en fin, que reciben financiamientos no de USAID, no de la NET, porque son organizaciones que se han negado. Cuando tuve también, cuando fundé una organización que se llamaba Capice, pues también había a veces ofertas del Banco Mundial o de algunos organismos que por una cuestión de un código ético pues no aceptábamos financiamientos de USAID, de la NET o de el Banco Mundial, porque nos parecía una contradicción. Pero el prohibir la donación de fundaciones o de gobiernos de otros países hacia organizaciones no gubernamentales que han hecho un papel fundamental, pues es algo que deja mucho que desear, que nos parece que les falta un análisis de fondo, por un lado, y una suerte de desmemoria, y además de falta de previsión en el futuro, porque pues Andrés Manuel se va a ir, y luego a ver quién nos toca, y luego a ver quién nos toca, en fin, pues muchos ángulos que mirar. Laura Carsen, para despedirte, hoy tenemos Hecho en América a las 3 de la tarde, acá en Rompeviento TV. Tenemos por aquí el cartel que ya de promocional, que es Platícanos, Laura, ¿de qué va Hecho en América hoy a las 3? Gracias, Ernesto. Sí, hoy a las 3 vamos a platicar sobre la demanda interpuesta en la Corte de los Estados Unidos contra las empresas de armas estadounidenses y interpuesta ahí por el gobierno de México, alegando daños, muertes en México por el comercio negligente y irresponsable de armas, los cuales llegan a México muchos en un flujo ilícito de tráfico de armas que no están controlando desde allá. Es una demanda sin antecedentes, y vamos a hablar con dos personas que han estado estrechamente ligadas a la demanda y también a la campaña de alto a las armas de Estados Unidos a México. Esta demanda está pendiente en unos días de una resolución, una primera resolución, esperamos, si no se descarta, de la Corte en Massachusetts, entonces es un buen momento de analizarlo. También para decir que sí vamos a seguir analizando la cuestión de los programas de promoción a la democracia en el programa la siguiente semana, con algunos investigadores que han dedicado sus vidas al tema, entonces no la pierdan tampoco. Gracias, Laura. Pues nos vemos a las 3 de la tarde, Laura, te mandamos un fuerte abrazo. Yo nada más cierro con algunos de los comentarios de la audiencia. Ana Negrete, siempre es muy esclarecedor escuchar a Laura Carsen. Gracias, Momentum. Dice también Nora Brie, es un deleite escuchar a Laura Carsen. Roberta Flores Ángeles, agradecida por los claros comentarios de Laura. En fin, que son muchos comentarios. Ahí Claudia Ramírez Cisneros, qué importante entrevista con Laura Carsen. Datan, qué buen tema, ojalá sigan profundizando. Aquí está la madre de todas las batallas, la soberanía de México. Gracias, Momentum, gracias, Laura Carsen. En fin, son varios comentarios, Laura. Gracias, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias a ustedes, gracias al auditorio, un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego, cuídate, chao. Hasta luego.